Buenos días y bienvenidos a todos y gracias por asistir en esta mañana de domingo en estas excelentes 12ª jornadas de la disidencia que demuestran que la constancia da valor a un trabajo llevado a cabo seriamente, conscientemente y a lo largo de los años. Creo que en ninguna de estas ocasiones se ha felicitado al organizador, Juan Antonio Llopart, que es un empresario de la idea. Es, sin duda, el editor que más títulos ha publicado en este país en los últimos 40 años, en nuestro campo, y la persona que de forma más seria ha organizado las cosas a lo largo de los años. Por eso os pido a todos un aplauso para Juan Antonio Llopart. Pero la obra de Juan Antonio Llopart y los excelentes oradores y conferenciantes que hoy han hablado aquí carecería de sentido sin vuestra asistencia, nutrida asistencia en una mañana de domingo. El tema que voy a tocar hoy es francamente aburrido, que es el patriotismo constitucional. Un tema que los que leéis la prensa diréis, pero si esto ya lo hablan los partidos del sistema y es un auténtico rollo. Pero para conocer los problemas en los que nos encontramos y las posibles soluciones, forzosamente tenemos que comprender de dónde viene esta idea. Viene de Marte, ha caído en paracaídas, quién nos la ha traído, nos la ha impuesto, la ha distribuido, cómo es que ha sido aceptada a nivel general por los partidos políticos del sistema. En 1979... hace 4 días, un señor llamado Sternberger, del que no voy a explicar nada más, que era un filósofo y que era alemán, habla de Verfassungspatriotismus, el patriotismo constitucional. Pasa desapercibido, pero no es sino Jürgen Habermas, que quizá lo conoceréis, los que leáis las páginas culturales de los periódicos, es un prohombre del pensamiento y la filosofía europea de posguerra. La idea de este alemán Sternberger era: nosotros alemanes, es un pensamiento que viene de Alemania, estamos divididos, tenemos 2 Alemanias, de hecho 3, porque hay una tercera en Alemania Oriental, en Europa Oriental, que nos ha sido diseccionada y repartida y apartada del país. Vivimos un complejo de culpabilidad y un complejo de la Segunda Guerra Mundial que no nos hemos quitado de encima. Por lo tanto, nosotros alemanes no podemos ser patriotas. No podemos amar nuestro país ni nuestra patria. Tenemos que buscar un concepto nuevo al que amar, que nos mantenga unidos. Como sabéis, Alemania no tiene una constitución propiamente dicha, sino que tiene una ley federal constituida después de la guerra que tenía que ser provisional. Sabéis que la República Federal fue instituida por los aliados, sabéis, lo hemos dicho en otras conferencias, que las Naciones Unidas y los aliados se encuentran hasta el día de hoy en pie de guerra con Alemania, no se ha firmado un tratado de paz, y que esta ley provisional, que es la Constitución actual alemana, nunca ha sido sustituida por una Constitución nueva, porque de hecho los alemanes no quieren una nueva Constitución, tienen su antigua, ¿no? Paréntesis histórico. La Constitución que regía, por ejemplo, en el Tercer Reich, en la Alemania de Hitler, era la Constitución de la República de Weimar, que no fue tocada en absoluto, se respetó aquella Constitución complementándola con nuevas directrices de gobierno. Y esa Constitución es la que tendría que regir realmente hoy en día en Alemania. En cualquier caso, Jürgen Habermas, ¿quién es? Bueno, pues es un hombre de la izquierda, del pensamiento marxista, que tiene a Hegel, a Marx y al marxismo contemporáneo como modelo. Y él es el que distribuye en Alemania esta idea del patriotismo constitucional, pero no solo él. Habermas era miembro del Instituto de Investigaciones Sociales. Diréis, bueno, ¿y esto qué es el Instituto de Investigaciones Sociales? Pues un instituto que existía en Frankfurt
y que es conocido por vosotros seguramente como la Escuela de Frankfurt. Estos pensadores crearon una escuela de pensamiento que tenía como misión transformar el pensamiento de los alemanes y de los europeos y crear un mundo nuevo. Esta escuela de Frankfurt, ¿quién había detrás? O sea, Habermas era alemán y era marxista, pero además de Habermas habían otros. Hay que mencionar a Theodor Adorno, ¿no? No hace falta que os acordéis de él porque no vale la pena, pero sí que su origen, además de marxista, era judío, y tenéis que acordaros de Mark Horkheimer, que también era marxista y era judío. Y así podemos seguir con otros pensadores de esta línea, como Walter Benjamin, el autor, que decía, digamos apoyando esta teoría, después del Holocausto todo patriotismo es sospechoso. Por eso toda idea de patriotismo solo puede ser constitucional. Es decir, ellos con esta idea que parece simple, rompían con la tradición occidental y decían, los pueblos y las naciones ya no se deben a una identidad étnica, como ha explicado muy bien nuestro amigo del movimiento identitario de Sajonia, ya no se deben a un terreno concreto, sino que se deben únicamente a la ley suprema, que es la Constitución, y al modo de gobierno de cada momento, ¿verdad? He de decir, y esto entra en la cabeza de todos, que las formas de gobierno cambian, pero los pueblos permanecen o permanecían. Un pueblo puede darse una forma de gobierno hoy y mañana darse otra forma de gobierno. De ahí que pretender que todo el patriotismo europeo, alemán o español se fundamente única y exclusivamente en una constitución concreta, en el caso español la Constitución de 1978, es no ver las cosas a largo plazo. En 1979, creo aproximadamente, en un congreso del PSOE, el PSOE renuncia al marxismo. Y en el año 1999, 20 años después, el PP renuncia a la derecha sociológica y al mundo conservador. O sea, ambos renuncian a su pasado ideológico. Y ambos adoptan esta idea. En el año 2000, el nefasto presidente Zapatero declara públicamente que hay que fomentar el patriotismo constitucional. Y en el año 2009, creo, el PP lo declara igualmente en uno de sus congresos y dice, nosotros defendemos el patriotismo constitucional. Nos encontramos con el PP, representante y teórico de la derecha sociológica española, defendiendo una idea marxista, que además de Zapatero proviene del Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt, que han promovido estos personajes, estos intelectuales marxistas de origen judío, ¿no? Este prólogo al origen de estos pensadores es importante porque si no uno no entiende el puzzle en el que nos encontramos. ¿Qué se ha pretendido con este cambio de paradigma? El patriotismo constitucional entonces lo tenemos que es constitucionalista, es universalista y es democrático y liberal. Como sabéis, el patriotismo histórico, por ejemplo, de la nación española, se basaba en un terreno concreto, la península ibérica donde habita el pueblo español, en una historia en común, en unos sentimientos y una religión común y en una cierta homogeneidad étnica del pueblo español, ¿verdad? Si nos retrotraemos, por ejemplo, a las leyes fundamentales del movimiento del gobierno de Franco, pues la ley fundamental era el ser humano tiene una misión eterna y unos principios eternos y es portador de estos principios eternos. Y el Estado defiende el patriotismo de la patria y el máximo honor que tiene un español es defender a esta patria, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta qué es patria y qué es nación. La nación es anterior a la Constitución y la patria es posterior a la Constitución, a las formas de gobierno. Es decir, primero, en los orígenes caóticos de Europa, habían tribus, lógicamente, ¿no? Lo que los alemanes hablan, Stammesbildung, la creación de los pueblos alrededor de un jefe. En aquel caos de pueblos contra pueblos, de batallas y de lucha por la supervivencia, cada pueblo se enfrentaba a otro, escogía a un guerrero y este guerrero se convertía en monarca, en rey. Es decir, un rey no era más que un jefe. Y este jefe con este pueblo creaba una aristocracia dirigente, capaz de darse a su pueblo en lo bueno y en lo malo, en la batalla, en la guerra y en la organización social. Y estos pueblos
luego fueron creciendo, vinieron las Volkerwanderung, que son la emigración de pueblos. Como sabéis, hubo un movimiento migratorio de los pueblos del norte que invadieron Europa del Sur y Europa Central, y constituyeron, en España, que es el caso concreto que nos interesa, nuestras élites, ¿no? Los visigodos en España crearon una serie de reinos visigodos después de la España hispano-romana. Y con esta unión de reinos dentro del pueblo español ya surge la idea, somos una España que tenemos cosas en común. Habían los hispano-romanos, habían los visigodos, habían los aborígenes de la península ibérica, pero entre sí todos se entendieron bien, no tuvieron problema en homogeneizarse de alguna forma y en mezclarse, porque pertenecían en sus orígenes a una gran macro raza indoeuropea que les unía a todos ellos en su cosmovisión del mundo. A esto vino a ayudar muchísimo, desde luego, la invasión musulmana, donde definitivamente y un nosotros. Esto el patriotismo constitucional lo critica mucho. Dice, el nacionalismo y el patriotismo identitario lo que hace es plantear, hay un nosotros y un ellos. Pero es que esto lo ha habido siempre, ¿verdad? Dice, pero es que el ser humano es universal. Bien, nadie lo discute. Efectivamente hay cosas universales que nos unen. Por ejemplo, la contaminación del planeta. Pues es evidente que esto es un problema que tenemos todos, los senegaleses, los inuit de Groenlandia, los españoles y los japoneses. Hay un problema de contaminación que toda la humanidad tiene que afrontar. Y la humanidad está unida, digamos, frente a problemas universales como podría ser una invasión de los marcianos, si es que hubiese marcianos, ¿verdad? Efectivamente, hay problemas universales y soluciones que son para todo el universo. Pero esta problemática, por ejemplo, la unión de todos los trabajadores del mundo frente a la alta finanza internacional, no desdice en que hay inuits, hay japoneses, hay españoles y hay portugueses. Y sobre todo, el ser humano no nace solo, no vienes caído en un cohete de Júpiter. Eres miembro de una comunidad, de una familia, de una cultura, naces en unos olores, en unos paisajes, naces en un ambiente con unas tradiciones familiares, con unas virtudes y unos defectos que son los tuyos, son los de tu familia y los de esa familia engrandecida que es la nación. Por lo tanto, pretender que el ser humano es estéril y aséptico y puede ser transformado en una cosa universal, dependiente solo de un patriotismo constitucional, es un error tremendo que los hechos actuales en Europa y en el mundo confirman. Porque el sistema ha pretendido lo que ellos llaman, y llegamos a otro parágrafo de esta cuestión, la sociedad abierta. Karl Popper, otro pensador alemán, habló de que era necesario para superar el fascismo, volvemos otra vez a estas ideas del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt, superar el fascismo, superar el racismo, y lo citan constantemente, para que no ocurra de nuevo el Holocausto, que como sabéis los aquí presentes es un mito histórico muy importante, se justifica el patriotismo constitucional. Esta sociedad abierta de Karl Popper dice como alemán, con ese complejo de culpabilidad, con ese lavado de cerebro que tienen todos ellos, que no podemos volver a amar a nuestra patria. Lo he citado al principio, ¿verdad? Y esta sociedad abierta ha de abrir las fronteras. Pero los que citan a Karl Popper en la prensa y en los medios de comunicación olvidan de citar que él mismo en su obra, en cierto momento dice, me he dado cuenta que el amor a la patria y la necesidad del ser humano de raíces es una realidad bien presente. Por lo tanto, mi idea de la sociedad abierta queda ahora en discusión. Él se había opuesto al nazismo en su momento y afirma, ahora empiezo a comprender a los totalitarismos. El totalitarismo, en este caso, lógicamente los fascismos, pretendían defender esa necesidad bien concreta que tienen los pueblos de formar parte de una familia y de una comunidad. De esta cita de Karl Popper, los pensadores, los críticos, los periodistas siempre se olvidan, ¿verdad? Entonces, Karl Popper ha quedado como el hombre que plantea la sociedad abierta, pero en cierto momento él duda de que esta sociedad abierta vaya a dar respuesta a los problemas del mundo y de la sociedad. Esta sociedad abierta os sonará, porque un militante de esta sociedad abierta es nuestro amigo Soros, otro de los que te dije, que se dedica con sus millones, aparte de engañar a las naciones y especular con las monedas de los países y hacerse millonario a través de la pobreza y el empobrecimiento de los pueblos,
una política concreta y unas metas concretas. He mencionado en alguna conferencia que él dice, no sé por qué lo dice, yo soy el típico judío, bolchevique, marxista y sionista que pretende una meta de una sociedad abierta y de un gobierno mundial. Lo ha dicho él, no sé por qué. Pero en cualquier caso, ya hay naciones como los valientes húngaros, con su presidente, su primer ministro, que le han exigido que retire de Hungría sus asociaciones, sus sociedades, sus grupos paralelos, que pretenden cambiar la piel de los húngaros y importar millones de personas de razas y culturas ajenas a la europea a Europa. En política nada sucede por casualidad. Cuando este hombre quiere importar a Europa millones de masas halógenas, es que tiene un plan. Y este plan viene facilitado por las ideas de Adorno, Horkheimer y la Escuela de Frankfurt que hemos citado al principio. Y ese plan es eliminar cualquier posibilidad de patriotismo étnico, que es el que nosotros defendemos. ¿Por qué hablamos de patriotismo étnico? Es cierto que la sociedad cerrada, que sería el nacionalismo patriótico tradicional que ellos critican, no es todo virtudes, ¿verdad? Hay una serie de problemas del mundo moderno que la sociedad cerrada, muy cerrada, patriotera diría yo, no puede solventar. Por ejemplo, que es la universalización de la cultura de masas, ¿no? Contra eso, el patrioterismo nacional cerrado no puedes combatir. La globalización de la economía, es un hecho que se ha globalizado la economía, ¿verdad? Y que el pensamiento político defiende a ultranza el globalismo, que se impone por doquier, como veis. Y eso ha supuesto además la renuncia de los pueblos y de los estados de buena parte de su soberanía. Sabéis que ahora España, pues, se ha hablado mucho del independentismo catalán, de que dependemos de España, España nos roba, ¿verdad? Bueno, y Bruselas, ¿no os controla Bruselas? ¿No os roba la alta finanza internacional en Nueva York? Solamente España, solo Madrid, teóricamente os roba. Pero si estáis totalmente manipulados por la cultura universal, por la cultura de masas y por los grandes financieros internacionales que tanto a Cataluña como a España como al resto de Europa manipula para un fin último. Tú vas por las calles de Barcelona y la invasión étnica de personas de otras culturas y otras razas es la misma que ves aquí en el barrio de Lavapiés que he visto esta mañana, ¿verdad? Entonces, los problemas son los mismos y las soluciones han de ser para todos o no serán para nadie. Digamos que el patriotismo étnico vuelve a las raíces, lo que llamaba Heidegger, Daheim, es decir, volver a casa, porque el hombre aparece en la humanidad siempre como un hecho colectivo. O sea, tú no encuentras un japonés, encuentras una comunidad japonesa, una cultura japonesa, ¿no? Y ahí llevamos a dos casos interesantes históricamente, que son el caso de Japón y de Alemania. Como sabéis, el patriotismo occidental a la occidental es los ciudadanos se dan una constitución y una forma de gobierno y todos los ciudadanos que habitan en ese terreno, con esa constitución y esa forma de gobierno, son ciudadanos y por tanto patriotas de esa nación. Puede ser Francia, puede ser Italia o España. Pero hay dos casos que son el japonés y el alemán, donde su forma de pensar, su tradición y su cultura les lleva a identificar el pueblo con la forma de Estado y con el patriotismo. Es decir, en la tradición alemana, la patria, la forma de Estado, tenía que ser aquella que se daba el Volk, el pueblo alemán, con un espíritu concreto que era el Volksgeist y formaba la comunidad, que era la Volksgemeinschaft, ¿no? Esto es un caso único, basado, entre otras cosas, en que para ellos es alemán aquel que tenía sangre alemana, es decir, el jus sanguinis, que se habla en el mundo del derecho, ¿no? Que en la cultura patriótica occidental es siempre el jus solis. Allí donde tú vives, tú eres de aquel país. Es decir, que un inuit de Groenlandia o un coreano que esté viviendo en Barcelona o esté viviendo en Madrid, pues es un español, lo cual puede darse y puede ser cierto, ¿no? Hay casos de personas que se han integrado perfectamente y sin problemas, que aman esta cultura, se integran y echan raíces en este país. Pero no es lo normal, porque como ha dicho antes el invitado orador, una cultura es fiel reflejo y espejo de una etnia concreta, de una mentalidad, de una forma de pensar. Pretender que la forma de ser de los españoles, cuando los españoles sean sustituidos por desaparición demográfica, por africanos, España va a ser siendo la misma, es no querer ver las cosas, ¿verdad?
Claro, los periodistas y los propagandistas y los políticos del sistema se rasgan las vestiduras en cuanto dices algo parecido, ¿verdad? Si uno dice, hombre, es que yo los quiero a todos, hemos hablado del universalismo, ¿no? Hay un cierto universalismo real en la humanidad, pero yo no puedo entenderme con una persona del Senegal o con una persona de Afganistán igual de bien como me entiendo con una persona de Andalucía, de Extremadura o de Cataluña o de Valencia. De Cataluña últimamente la cosa está mal, pero en principio nos entendíamos muy bien hasta hace poco, ¿verdad? Entonces, eso es una evidencia y es de perogrullo, y cualquier persona en la calle con la que hables lo va a entender rápidamente. Es decir, bueno, es que es normal, yo no tengo nada contra los negritos, contra los pakistaníes, contra los chinos, pero es evidente que es una invasión cultural realmente, ¿verdad? Ahí nos encontramos otro problema y es el de las religiones. Como sabéis, el cristianismo, bueno, todas las religiones en principio, excepto la religión judía, creo, todas son universales. Consideran al ser humano hijo de Dios y con un alma universal, y tenemos una unidad moral del género humano, cosa que no discute nadie y nosotros no discutimos en absoluto como creyentes, ¿verdad? Pero aquí se ha producido una manipulación y se ha creado un cristianismo globalista frente a un cristianismo que no lo había sido nunca. Es decir, el cristianismo habla de esa universalidad del ser humano, pero en ningún lugar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo se habla de que el ser humano no pertenezca a una comunidad, que no tenga una raza, una etnia, una cultura concreta, que no tenga un terruño. En ningún lugar de los evangelios nos obligan a disolvernos. No hay ningún mensaje divino diciendo aniquilaros y entregaros a pueblos ajenos. Eso no existe, ¿verdad? Y de hecho, la Iglesia ha formado parte de la preservación cultural europea, como sabéis, en los monasterios en la Edad Media, se tradujeron los textos clásicos y se preservó aquella cultura grecolatina que luego fue enriquecida por los pueblos germanos y que cada pueblo aportó lo que pudo, ¿verdad? Pero ahí hay una manipulación importante y lo vemos, por ejemplo, en la Guerra Mundial. La Iglesia jugó un papel, por ejemplo, en Polonia, defendiendo a los polacos frente a los rusos y a los alemanes. Y escondían a los perseguidos en la Iglesia y los ayudaban a escaparse, porque es lo que tiene que hacer la Iglesia, ayudar al perseguido, ¿verdad? Durante la Guerra Mundial, la Iglesia Católica ayudó a judíos perseguidos por los alemanes, porque dijeron, hombre, si está perseguido y lo está pasando mal, les voy a echar un cable. Pero esa misma Iglesia, a través del doctor Alois Hudal, que era el obispo católico en Alemania, que además era muy favorable a Hitler, fue nombrado por el Papa en 1945 para que organizase la ayuda a los alemanes perseguidos por los vencedores judeo-bolcheviques o judeo-capitalistas, ¿no? Así vemos que la Iglesia ha hecho lo que tenía que hacer, ayudar a los alemanes perseguidos a que se fueran a Argentina, a los judíos perseguidos a que se fueran a Israel a cultivar patatas y a los polacos que eran invadidos por rusos y por alemanes, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nada que discutir. Pero eso demuestra que la Iglesia estaba siempre cercana al pueblo, como anteriormente la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil está en todos los pueblos, en todos los campos, está cerca de la gente y conoce de qué va el país, ¿verdad? Como los Mossos de Escuadra en Cataluña, conocen el país. Pero en cualquier caso, el párroco del pueblo, el párroco del campanario, conoce a la gente y al pueblo. Por lo tanto, siempre está cercana a ella. Se ha llegado a extremos. Sabéis que ahora en este ilegal referéndum en Cataluña, pues algunas de las urnas se habían escondido en iglesias y en plena celebración religiosa pues iban recontando esos votos, donde periodistas y no periodistas podían votar 2 y 3 veces si querían, pues tuvo lugar en una iglesia. Yo creo que llega un poco demasiado lejos porque es arriesgarse a la ilegalidad, ¿no? Decía Hitler que él no tenía nada en contra de los sacerdotes o los párrocos siempre y cuando no se metieran en política. Porque claro, si un párroco desde la iglesia, desde el púlpito, da un mitin político contra el régimen o contra el Estado, pues ese es un enemigo del Estado, lleve sotana o no lleve sotana, y tenían que neutralizarlo, ¿no? Y así ha sido en todos los regímenes políticos. Pero en cualquier caso, esa cercanía a la población del cristianismo le lleva a reconoce tácitamente que hay pueblos diferentes y que se identifica con ellos, ¿no? Sin embargo, ahora la misma Iglesia Católica, con ese discurso moral universal, ha transformado el discurso también en una globalización. De ahí que nos encontramos que nuestro Papa, que a fin de cuentas, si somos católicos, es el jefe nuestro, ¿no? Nos guste o no, pues está fomentando el que abramos las puertas a la inmigración. Yo lo entiendo y lo comprendo. O sea, hay cientos de miles de cristianos sirios que están sufriendo una guerra tremenda y que están siendo aniquilados por el mundo musulmán más radical y más criminal, ¿verdad?
Entonces, es el deber moral nuestro, es aceptar a estos cristianos sirios, ¿verdad? Pero la pregunta decisiva que hay que hacerse es, ¿tenemos el deber de aceptar criminales que vengan de otros países? ¿Quién lo ha dicho esto? ¿Tenemos el deber de aceptar radicales yihadistas que vengan de otros países? ¿Quién ha dicho que estamos obligados a aceptar inmigrantes que vienen sin pasaporte, sin permiso y sin registro de actividades delictivas en su país de origen? ¿Y quién ha dicho que no tenemos el derecho de defender nuestra propia identidad? Es evidente que tenemos no solo el derecho, tenemos el deber de defender esta identidad. En este panorama, que intento pintar un poco de forma impresionista, nos encontramos con los soberanistas y los mundialistas. Los soberanistas son aquellos que pretenden mantener la soberanía nacional de los pueblos. Los españoles tienen el derecho de decidir su propio destino, igual que los polacos, igual que los alemanes, igual que los japoneses, ¿verdad? Los mundialistas dicen no, debido a todo lo que hemos explicado ya en la Escuela de Frankfurt, a Adorno, a Horkheimer, a Habermas y a Walter Benjamin, hubo un holocausto. ¿Qué pinta esto aquí? Hubo el fascismo, ¿no? Y entonces llegamos otra vez a un tema fundamental, que es la manipulación del lenguaje, ¿verdad? Todo queda justificado, todas las tropelías ideológicas quedan justificadas porque hubo un fascismo. La pregunta decisiva es, bueno, usted, dígame, vamos a ver, si yo le digo que esto es un celo y esto es un papel, dígame qué es el fascismo. La gente no te lo sabe explicar. Fascismo es todo lo malo del mundo, todo el que comete crímenes, todo el que lo hace mal, todo. Claro, ninguno de ellos, porque toda la cultura intelectual y la cultura política, ideológica en Occidente, España incluida, es de izquierdas. La izquierda son los maestros del discurso, hasta el punto, hemos dicho antes, que la derecha conservadora social, representada teóricamente por el PP, ha aceptado el discurso de izquierdas, ha aceptado el patriotismo constitucional fundamentado por los marxistas, ¿verdad? Y nos encontramos en una situación en la que ellos olvidan, bueno, hubo un fascismo que usted no me está explicando qué fue, ¿no? Una cosa que ocurrió en Italia en una época concreta. Pero usted está olvidando que este fascismo surgió en un momento que había un marxismo internacional galopante cuya meta era la distribución, la invasión del planeta con una ideología concreta, que era el marxismo internacional, y una potencia tremenda, que era la Unión Soviética, que había devorado pueblos y etnias diversas en el territorio ruso y estaba invadiendo Europa en plena guerra mundial, se quedó con la mitad de Europa y pasada la guerra mundial África y partes de pueblos de América. No puedes entender el fascismo si no comprendes en qué época surgió. Y que en el otro bloque, el judeocapitalista, había una potencia internacional que promovía a nivel mundial el gran mercado. Y ahí llegamos al quid de la cuestión. El patriotismo constitucional, la sociedad abierta, el antifascismo, todo va al gran mercado. Transformar las naciones en gran mercado. Somos solamente un mercado. Es decir, ya no existe el individuo perteneciente a una etnia concreta, sino que tú eres Pepito Pérez, que tienes que obedecer a esta Constitución, te debes a ella y me da igual de qué color seas, dónde hayas nacido, qué idioma hables y qué comida comes. No perteneces a ningún colectivo concreto y tú tienes que trabajar, pagar impuestos y ser parte del mercado, ¿no? Entonces han transformado el mundo en un enorme mercado y las naciones en fichas que se pueden comprar y se pueden vender. Entonces en este fresco que estamos haciendo del siglo XX y principios del XXI, en eso estamos. O sea, la gran migración masiva de esta nueva Völkerwanderung, esta nueva migración masiva de pueblos, en este caso extraños a los europeos, es un capítulo más en esta gran operación. Y es una operación de una secta planetaria tremenda. Estamos enfrentados todos nosotros al plan de una secta internacional que lleva a cabo un movimiento de fichas concreto a través del tiempo, que pueden ser estos movimientos muy bien identificados, muy bien fotografiados y muy bien seguida la línea de origen y de planificación, ¿no? Se ha distribuido recientemente en las redes de WhatsApp la celebración del 300 aniversario de la masonería internacional. Algunos lo habréis visto en Londres, ¿no? No sé, eran 30.000 personas, creo. Estaba toda la élite política, claro. Entonces dices, vamos a ver, usted me presenta en unas elecciones, vote al de corbata amarilla, este soy yo. El de corbata roja o el de corbata azul. Pero esto todo es mentira.
porque la decisión ya la han tomado ustedes en la logia antes de plantear el debate. Ustedes en la logia han decidido, por las órdenes de arriba, vamos a abrir fronteras y vamos a abrir las puertas para que Europa sea invadida, para que podamos aniquilar la identidad de los pueblos europeos y poder, lógicamente, fundamentar este Estado mundial, esta globalización galopante que queremos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La población no nos va a votar. Bueno, la población, le decís que vote en unas elecciones, el de corbata roja, azul o verde. Pero el plan ya lo hemos decidido en la logia, como demuestra esta fotografía del 300 aniversario de la masonería, ¿verdad? Y en eso estamos realmente, ¿no? Lógicamente hay países y potencias que se oponen a ello. Hay la globalización pretendida por estos personajes y el mundo multipolar que ha sido siempre, ¿no? En este caso, el caso de Rusia, la Rusia exsoviética de Putin, pues ha impedido, por ejemplo, la victoria que pretendía el sistema contra el pueblo sirio, ¿no? Después de una guerra tremenda de 5 o 6 años que han destruido el país totalmente, un país que estaba ya avanzado en el mundo árabe y un país que ha producido en buena parte gran cantidad de los inmigrantes que ahora encontramos en Europa, ¿verdad? Bueno, eso ha sido posible gracias al mundo multipolar, donde no todos los países, no todos los gobiernos y no todas las naciones están todavía bajo el control férreo y absoluto del plan. Y hablo del plan. ¿Cuánto podrá aguantar el pobre Putin, si me permitís el calificativo, porque yo no lo conozco y tampoco sé si es pobre, y si es tan bueno tampoco lo puedo certificar? Pero el hecho real es que la guerra en Siria ha sido una derrota para los globalistas y los mundialistas, ¿verdad? A no ser que el plan fuera, lógicamente, producir estos millones de inmigrantes que han escapado de allí, ¿verdad? Y del mismo modo, ninguno de nosotros sabe qué pasa por la cabeza de los chinos en ese estado comunista, marxista, verdaderamente totalitario de economía capitalista, pero que es un nacionalcomunismo y que ellos van a la suya. Ellos se deben poner las manos a la cabeza de ver cómo los occidentales y los europeos se autosuicidan, llevan a cabo ese etnosuicidio que han mencionado el conferenciante anterior y después nos dejan la vía libre para ser la próxima potencia continental en Asia y quién sabe si mundial, batiendo en retirada a Estados Unidos, que como sabéis, al igual que Europa, está en pleno decrecimiento demográfico y de un 90% de población indoeuropea en el siglo XIX, pues hoy en día es el 50% solamente, ¿no? Entonces, la migración de otras culturas y otros países está transformando Estados Unidos. El mismo gobierno norteamericano ya había advertido que no podían competir con Europa, estoy hablando de los años 70, y con Alemania, porque la homogeneidad étnica de Alemania y de los europeos les capacita para una inteligencia y una capacidad productiva mucho mayor que la nuestra, donde tenemos que dar de comer a la mitad de la nación que no es tan productiva como la otra, ¿no? Seguro que se rasgan las vestiduras más de alguno por afirmar esto, pero esto es lo que dijeron ellos, ¿verdad? Bien, y en esta situación, ¿cuál sería nuestra solución? Primeramente hay un problema moral. En esta globalización hay la discusión entre el decrecimiento y el consumismo galopante. Es evidente que al transformarnos a todos en un gran mercado, todos estamos abocados a consumir. Me decía este amigo idealista que me vino a buscar a la estación ayer, digo, oye, qué tiempo estupendo en Madrid, ¿no? Estará la gente en la sierra o en el monte o disfrutando del sol. Dice, ¿qué va? Te los encuentras a todos en los centros comerciales. Claro, es un desastre porque la gente ahora va a pasear a un centro comercial con la misma música, y lo hemos repetido en alguna conferencia, que escuchas en Barcelona, en Sydney, en Singapur o en Tokio. La misma ropa de las mismas marcas producida en China con mano de obra esclava, y dice, ¿eso es lo que quiere la gente? ¿Ir a un centro comercial el fin de semana? Antes iba al campo con los niños, o iba a misa, o iba a una obra de teatro. Ahora se van al centro comercial a comer donuts y a comprar ropa de marca, ¿verdad? Ha producido un ser humano desquiciado, lógicamente, con un deseo de compra compulsiva de bienes materiales que no le van a dar la felicidad. Lo van a esclavizar. A más cosas tienes, más pesa tu casa, tu cuerpo, tu mente está invadida de cosas materiales y no puedes nadar y te hundes, ¿verdad? Y eso lleva a un desquiciamiento psicológico donde las personas pues están con problemas psíquicos, psicológicos, morales, donde no encuentran un centro en la vida. Ese es el fruto del plan del globalismo y del plan del mercado mundial.
Frente a esto, nosotros tenemos nuestra herencia. Y nuestra herencia la conocéis todos, no hace falta que os la explique aquí claramente, ¿no? Sois miembros de un gran país, una de las potencias económicas europeas, que hasta hace poco todavía estaba orgullosa de su pasado, de su historia, de su pensamiento, de su cultura y de sus héroes. Pero dado que los partidos políticos, he citado antes, han renunciado a hablar de la patria, aquí juega un papel fundamental, lógicamente, los 40 años de Franco, ¿no? Teóricamente un dictador que tenía 8.000 presos en las cárceles, ahora hay 80.000 en la democracia española. Pero bueno, esto se olvidan de explicarlo. En cualquier caso, el patriotismo era Franco, era la España de Franco, por lo tanto, si soy patriota, soy franquista, va de retro romano, ¿no? Entonces, hay dos problemas graves y es, uno, la derecha está avergonzada de ser derecha, conservadora, tradicional, y de un pasado que podría ser adjudicado a la España de Franco. No quieren saber nada con el pasado. Desde la Ley de Reforma Política del año 76 y de la Constitución del 78, la derecha española ha decretado no tenemos nada que ver con el patriotismo, porque el patriotismo era Franco. Y la izquierda, como siempre, en ese complejo intelectual suyo del internacionalismo, no ha podido ni ha querido, lógicamente, identificarse con ningún patriotismo. Y ahí nos encontramos con los problemas que tenemos ahora en Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Pasamos al tema catalán, que forma parte de la cuestión identitaria. En la Constitución de 1978, que ahora se esgrime como solución al problema catalán, ese fue el problema. Porque la Constitución de 1978 empezó, primero, los deseos de la corona de integrar a todo el mundo, a los separatistas vascos y catalanes, en un proyecto nacional concreto, demoliberal y democrático. Claro, era el café para todos, ¿verdad? Luego, el Estado creó un Estado de las autonomías que, excepto en el caso gallego, vasco y catalán, no tenía pasado histórico, no hay raíces de una autonomía histórica andaluza o extremeña, ¿no? Y luego, ese mismo Estado, que ahora se queja, dio los medios de poder políticos, económicos y mediáticos a esas regiones para que implementaran un Estado nuevo. Es decir, el centralismo, que es parte del problema, entregó a los regionalismos periféricos, a los nacionalismos periféricos, el poder económico, el poder policial. Cataluña goza de 17.000 Mossos d'Esquadra, que no es poca cosa. Tiene mucha más autonomía regional, como afirma el Parlamento Europeo, el gobierno europeo, que cualquier otra región en Europa. El mismo Tirol del Sur, que como sabéis tiene todo el derecho de sentirse no italiano porque son alemanes, son austriacos, que fueron arrancados a Austria después de la Primera Guerra Mundial, ellos no tienen policía propia, está los Bersaglieri y los Carabinieri por las calles de Bolzano, ¿verdad? Cataluña tiene policía propia, con una élite de mandos policiales que en un 30% son independentistas convencidos. Ahora han echado a Trapero, que ha aceptado rápidamente la expulsión, porque se ha quedado todo su equipo de mando y todos sus lugartenientes, ¿verdad? Entonces tenemos un problema que es que el Estado central y el sistema democrático liberal actual ha entregado a los separatismos periféricos el poder político, el poder económico y el poder mediático. Se ha discutido ahora mucho la cuestión del artículo 155. Pero vamos a ver, han neutralizado a aquellos que han declarado la República Catalana, pero han dejado en sus manos todo el poder mediático. Tú ves TV3, no sé si se puede ver desde Madrid, y es una propaganda constante del gobierno cesado como rebelde y una propaganda constante del independentismo y del antiespañolismo. Porque si una cosa une a estos separatismos periféricos es la antiespañolidad. Si no existiera española, no tendrían sentido de existencia, no tendría razón de existir. O sea, su país, su terruño existe gracias a que somos todos antiespañoles, lo cual es absurdo, ¿no? Es una de las críticas de los que defienden la sociedad abierta. Dicen, nosotros estamos en contra de la sociedad cerrada porque siempre es el nosotros contra otros, ¿no? Pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. Los franceses han sido siempre franceses, los españoles españoles, y a veces nos hemos tirado los trastos unos a otros, pero en general nos hemos respetado y nos hemos admirado, y así con los portugueses o los italianos. Es decir, el mantener tu sociedad y tu nacionalismo étnico no te lleva a odiar a los demás en absoluto. Es un caso concreto que se ha fomentado en estas nuevas repúblicas periféricas en España, ese odio a España, ¿verdad? Que es estúpido, históricamente no tiene sentido. Cataluña, según el derecho internacional, no es un pueblo autónomo,
Nunca ha sido un pueblo como los estonios o los lituanos, con historia propia o estados propios o lenguas propias. Nunca ha sido un reino propio, ha sido parte de la corona de Aragón, y eso es sabido por todos. Era parte de la marca hispánica en la época de Carlomagno, que era la frontera contra el mundo musulmán, ¿verdad? Y esa marca hispana luchaba con el resto de hispanos en contra del mundo musulmán, ¿no? Entonces, esa idea de una nación independiente que ha sido invadida y ha sido colonizada es un cuento chino. Pero no os voy a aburrir con este tema, porque está en la prensa constantemente, pero era necesario dar un par de pinceladas para que os hicierais la idea de que no se ha solucionado la cuestión catalana. No se ha solucionado porque el gobierno central creó el problema y tampoco ha puesto los medios para solventarlo realmente. Es decir, que en los colegios no se adoctrina a los niños catalanes en un odio a España, y que en los medios de comunicación den una misma versión de los hechos como dan los demás medios de comunicación, o haya un debate abierto real, y que la educación en los centros de educación sea la misma para todo el país. No puede ser que en Andalucía, en Cataluña y el País Vasco la educación se explique una historia diferente. Historia es solamente una. Se puede despertar el pensamiento crítico y decidir, hay que fomentar entre los niños que sean críticos con la historia oficial. Bien, de acuerdo, pero no es explicar historias diferentes, y eso aceptarlo el Ministerio de Educación. Entonces yo vengo aquí a echaros la bronca como madrileños, porque el problema que tenemos en Cataluña lo tenemos por culpa de Madrid. Entre otras cosas, porque al renunciar el PP y el PSOE a todo patriotismo, sospechoso de franquismo, sospechoso de fascismo, al final volvemos a lo que decía Popper. Dice, los pueblos son entidades colectivas, no hay personas que nazcan de la nada. Y esas entidades colectivas necesitan raíces, necesitan sentirse parte de algo común, de una historia y de un colectivo. Como en Cataluña y el País Vasco no han visto ningún tipo de patriotismo español ni de orgullo nacional español, y no se les ha educado en la reverencia hacia la historia de los españoles y todos nuestros hechos heroicos conjuntos de vascos y de catalanes en Hispanoamérica, por ejemplo, pues el pueblo catalán y el pueblo vasco pues buscamos nuestro pequeño terruño. Al final la sociedad abierta, la globalización, es una casa sin techos, sin paredes y sin suelo. Y el ser humano necesita techo, necesita sentirse recogido cuando haga viento, y un techo y una casa que me dice, yo soy de aquí, soy catalán, soy español, soy blanco, soy europeo, soy cristiano, necesito esa casa. Pero la sociedad abierta, la globalización, la escuela de Frankfurt y el pensamiento del patriotismo constitucional que defienden nuestros partidos ha eliminado los techos, las paredes y los suelos. Y, lógicamente la gente dice, bueno, pues yo ahora soy de Vic y soy de Olot y soy de esta región. De hecho, el voto independentista mayoritario en Cataluña está en las regiones, está en las comarcas de campesinos. Comarcas que eran hasta hace 4 días carlistas, que lucharon con Franco en la guerra civil. Porque han dicho, si nadie se siente orgulloso de nada, pues yo soy de mi nacionalismo de campanario, ¿no? Y otra de las críticas del sistema era siempre es que el nacionalismo conduce al patrioterismo de campanario. Es cierto, hay gente que solo se ve el ombligo, y tú aprecias tu país, tu nación y tu cultura cuando tienes una visión universal de las cosas y te comparas con otros. Si todo el día estás pensando en los calçots amb salsa romesco, pues al final no ves nada más y te crees que eres lo mejor del mundo, y sin duda eres muy bueno, pero hay gente que hace otras cosas mejores que tú, ¿verdad? Y esa es la situación en la que estamos. Bien, yo creo que no os voy a dar más la lata con el tema del patriotismo constitucional e identitario, sino abordar ahora en qué situación nos encontramos los aquí presentes. Nos encontramos, como me decía un amigo madrileño, en la madre de todas las batallas. Es la madre de todas las batallas. He mencionado que estamos delante del plan de una secta internacional que pretende nuestra destrucción. Eso es así. Los medios que utiliza son diversos y los hemos mencionado. Y para combatir en esta madre de todas las batallas hace falta capitanes. ¿Y quiénes son los capitanes entre vosotros? Aquellos, primero, que sean conscientes de que todo se hunde, porque si no eres consciente de que todo se hunde, no vas a reaccionar. A ser consciente de que todo se hunde y, pese a todo, no dejarte hundir en el caos. Y si eres consciente del caos y no te dejas hundir en el caos, encontraremos el camino para salir del caos.
Las sagas islandesas, mencionaba un amigo navarro, Pascual Tamburri, las Illin Saga, hablan de los Berserkir. Los Berserkir, quizá no los conozcáis, eran personajes histórico-míticos que representaban a guerreros vikingos, ¿verdad? Y estos guerreros eran la élite de los guerreros. Pero Mircea Eliade, que es un historiador de la historia de las religiones, dice, en realidad el Berserkir personificaba no solo el guerrero con la fuerza de un toro o la fuerza de un oso, capaz de enfrentarse a muchos enemigos, era la persona que tenía la fortaleza interior para combatir. Y, seguía Mircea Eliade, la fortaleza interior solo le venía de una convicción espiritual profunda y una conexión con lo alto. Si no tenéis esa conexión con lo alto y esa convicción espiritual profunda, no tendréis la fuerza del oso ni la fuerza del toro para permanecer en pie en un mundo en ruinas, que decía Julius Evola. De ahí la necesidad de despertar en todos vosotros y en vuestros capitanes ese espíritu berserkir que necesitamos para seguir combatiendo. Aquí un paréntesis del que avergonzarse. Yo veo a veces TV3, ¿no? Porque es bueno saber cómo piensa el enemigo. Pues con estas manifestaciones tremendas que hubieron en Barcelona, hablan de 1 millón de personas, quizá menos, pero da igual, favorables a la unidad de la nación española, ¿no? Yo no había visto tanta bandera española en Cataluña en mi vida, he de decirlo, ¿no? Ni siquiera en época de Franco. O sea, que alguna virtud tienen los separatistas, que es que han despertado al dragón, o han despertado a la mayoría silenciosa. Y sobre todo, es la Cataluña que ha perdido el miedo. Le ha quitado la calle a la CUP, a los marxistas de extrema izquierda, que utilizan la bandera del catalanismo para la disolución de la sociedad. Y el último domingo dije, voy con mi perro a pasear y voy a ver la gente. Bueno, la gente que había era gente normal, familias, con niños, vestidos correctamente, con un rostro alegre. Daba yo no sé si eran de algún partido o no. Esa mayoría silenciosa daba gusto verlos. Yo hacía tiempo que no veía una manifestación semejante, ¿no? Eso es lo que hubo. ¿Pero qué hablaba TV3? TV3 hablaba que en una plaza concreta, colateral a la manifestación, una señora catalana era golpeada por unos de extrema derecha. Entonces lo filmaron, lógicamente, y eso es lo que filmaron y que pusieron en la tele. Tú, idiota, habla castellano. Y la señora en catalán, si yo soy dels vostres, yo porto la bandera española. Es decir, era una señora que había salido con la bandera española a defender la unidad del pueblo español, pero unos idiotas le pegaban porque hablaba catalán, ¿no? Eso es lo que, lógicamente, carece de sentido como noticia para el mundo, ¿no? Pero para nosotros nos demuestra que tenemos todo un material de aluvión que nos hemos de quitar de encima. Ese material de aluvión no nos sirve para nada, no son los nuestros, y yo lo he dicho en alguna ocasión, cada vez me siento menos de los nuestros, porque yo no soy de los nuestros y son así, realmente es demencial. Otra escena también en TV3. Enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra en la plaza de la Generalitat, porque los consideran traidores. Sale ahí un energúmeno que no conoce nadie, con una cruz gamada tatuada en la mano, lógicamente es lo que ha salido en todos los periódicos, ¿no? Pegándole gritos a los pobres mozos que llevan su uniforme de ujier de colegio, y este energúmeno pegando gritos. ¿A quién favorece ese energúmeno? Al sistema y al enemigo, lógicamente, ¿no? Otra escena. Manifestación en Mataró de los ciudadanos de Mataró contra el ayuntamiento que pretende declararse municipio independentista. Pasa un chico con su cresta verde, feliz, porque que si quiere llevar cresta verde o roja o lila, pues feliz, déjalo en paz, que lleve la cresta que quiera, ¿no? Y le pegan una paliza. Lógicamente, eso no es forma de convencer a nadie. Primero, cada cual tiene derecho de llevar la cresta del color que quiera. Y si quiere llevar cresta o es calvo, me da absolutamente igual. Pero tú le habrás convencido a este señor. El día que crezca y se quite la cresta, y un día se la quitará, se acordará de la paliza que le han dado. ¿Habéis convencido a alguien con eso? En absoluto. Todo ese material de aluvión, y he mencionado 3 casos, hacen un daño tremendo a esos ciudadanos que han tenido el valor y la pasión de declarar soy catalán, pero me siento español y quiero demostrarlo, porque es lo que el enemigo va a utilizar. Y sin embargo, no todos son energúmenos. Tenemos nosotros sí auténticos perseguidos políticos.
Hablan ahora los rebeldes del gobierno catalán, elegido democráticamente, es cierto, pero que han llevado a cabo un golpe de Estado contra el Parlamento, contra el Estatuto y contra la Constitución, de que ellos son perseguidos políticos. Digo, oiga, no, usted es presidente, lo que quiera, le han elegido democráticamente, pero usted ha cometido un delito que está penado en el Código Penal, y los delitos se persiguen. Si no, yo tampoco voy a hacerles caso, ¿verdad? Imaginaros que el día que los Mossos de Escuadra llegan a Librería Europa para cerrarla, ya os llamo a todos vosotros, a todos los clientes, digo, nos ponemos en las puertas de la librería, somos pacíficos, y no les dejamos entrar y que se lleven los libros. Nos dan una somanta de palos hasta en el carnet de identidad, vamos. Peor que la que dio la Guardia Civil el día del referéndum, ¿verdad? O sea, que de tuyas a mías, estas me harías, decimos en Cataluña. Pero tenemos personas como Úrsula Haferbeck, una anciana de casi 90 años, que sí es una perseguida política. Por sus ideas políticas y sus investigaciones históricas tremendamente serias, ha sido condenada a prisión, con prácticamente 90 años. Tenemos a Horst Mahler, una persona de la extrema izquierda, que por sus ideas políticas y por lo que dijo un día en televisión, le han condenado a 13 años de prisión. 13 años, un señor de 80 y pico años también, que ha perdido la pierna en prisión, se la han cortado, le dejaron salir en libertad un breve tiempo y lo han vuelto a encerrar, por orden de la señora Merkel, ¿verdad? Y tenemos presos políticos como Pedro Varela, aquí me he hecho yo jabón, porque no me fastidie, oiga, yo no he ido a prisión por editar libros, me han condenado por editar libros y estoy perseguido y prácticamente viviendo de la caridad por editar libros. Esto es un perseguido político y no los rebeldes de la Generalitat de Cataluña. Un día cualquiera, de aquellos que se citan en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo iba camino de Jerusalén, donde sabía que le iban a crucificar, ¿verdad? Le seguía muchísima gente, las masas le seguían, este tío es un tío estupendo, ha hecho milagros, fantástico, le aplaudían y tal. Pero conforme se acercaban a Jerusalén, las filas se iban clareando, cada día quedaban menos, ¿no? Y cuando las cosas se pusieron serias, hubo uno de los elegidos que le traicionó por unas monedas de oro, ¿verdad? Y era uno de los buenos, era uno de los bersekir que él tenía ahí alrededor, ¿verdad? Y el otro, aquel en el que quería fundar su iglesia, la piedra en la que iba a fundar su iglesia, le traiciona aquella misma tarde 3 veces, después de haberle prometido lealtad eterna. 3 veces antes de que cante el gallo le traicionó. Y los 10 que quedaban se despistaron por ahí entre las masas, yo no le conozco, no sé de quién es, habla Galileo, yo no tengo nada que ver con esto. Vengo a deciros que no es nuevo que en la persecución clareen las filas, no es nuevo que en la persecución hayan traidores, pero al final el cruzado ha de estar a la altura de la cruz. Y si vosotros vais a ser los nuevos cruzados, tenéis que estar a la altura de la cruz. Decía él que cada cual lleve su cruz. Ir a prisión por tus creencias no es un problema. Ir a prisión por tu lucha no es un problema. No luchar por miedo a la prisión, eso es un problema. De ahí que quiero acabar con un llamamiento al compromiso, a una serie de normas que tenéis que observar. Primero, os tenéis que comprometer en la lucha. No me sirve, o sea, no eres camarada por enviarme de vez en cuando un WhatsApp con citas de personajes históricos. No eres camarada por quedar con unos amigos para cenar y criticarlo todo, que mal va todo, que todo va fatal y ser un cascarrabias que no hace nada. No eres camarada por ir a la montaña de vez en cuando. Está muy bien ir a la montaña de excursión, pero no eres camarada por ser un montañero. Eres camarada si trabajas y si luchas. Pero si trabajas y si luchas con eficacia. Y la eficacia se demuestra con los resultados. Y solo hay resultados si hay constancia, como nos ha demostrado Juan Antonio Llopart. Muchas gracias.